A continuación vamos a resolver un ejercicio donde se nos pide encontrar la intensidad de corriente eléctrica que pasa por cada resistencia. Se nos presenta el siguiente diagrama. Tenemos acá tres resistencias y tenemos que este circuito está formado por dos mallas. Cada compartimento forma una malla. Para ello vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a recordar lo que son las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff habla de que la suma de las intensidades de corriente que entran a un nodo va a ser igual a cero. Esto quiere decir que la suma de las intensidades que entran es igual a la suma de las intensidades que salen. Entonces veamos, en este circuito ya nos indica cuál es el sentido de la corriente eléctrica. Entonces, en este punto que se llama nodo es donde entra la corriente y vemos que la intensidad 1 que corresponde a la resistencia 1 entra al nodo. La intensidad 2 que corresponde a la resistencia 2 sale del nodo, igual la intensidad 3 que corresponde a la resistencia 3 también sale del nodo. Entonces la intensidad 1 como entra es positiva, la intensidad 2 como sale es negativa, menos I2, y la intensidad 3 también sale es negativa. Todo esto es igual a 0. Por tanto tenemos que la intensidad 1 es igual a I2 más I3, despejando la intensidad 1. Este es el análisis por nodo que estamos haciendo. Ahora veamos la segunda ley. La segunda ley nos habla que la suma de todos los voltajes es igual a 0 en un circuito cerrado. Es decir, en este diagrama pues tenemos en la primera malla tenemos que el voltaje es de 12 voltios. Y en la segunda malla pues es 0 porque no tenemos ninguna FEN o ningún generador. Por lo tanto, aquí podemos expresar la segunda ley de la siguiente forma. La suma de todas las FEN, porque a veces se presentan más de dos baterías, entonces es igual a la suma de los voltajes que presenta cada resistencia. Ya recordemos que de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje va a ser igual a la intensidad por resistencias. Ahora vamos a aplicar estas dos leyes, ¿verdad? Esta sería la segunda ley. Vamos a aplicar estas dos leyes al ejercicio que se nos plantea. Entonces tenemos acá que en el primer compartimento vamos a sacar, o en la primera malla, una ecuación. Y la ecuación la vamos a sacar de la siguiente forma. Vamos a sumar las resistencias que están ahí. Pero para ello tenemos que sacar primero un sentido de la corriente que es convencional, que lo vamos a sacar del polo positivo. Este sentido de la corriente sería I1. Luego, en la malla número 2 hacemos lo mismo. El mismo sentido que tenemos en I1 lo planteamos en I2, dado que acá no tenemos ninguna batería que nos oriente el sentido. Entonces seguimos el mismo sentido que sería a favor de las agujas del reloj. Y esta sería I2. Ya este análisis lo estamos haciendo por malla. Entonces veamos. Vamos a sumar las dos resistencias que tenemos acá en la primera malla para sacar la primera ecuación, ¿verdad? Aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Entonces dice 10 más 3 sería 13. Entonces vamos a escribir este 13. Y a ese 13 le vamos a poner, como 13 es la resistencia, le ponemos I1. ¿Por qué I1? Porque la corriente I1, que es la que nosotros trazamos convencionalmente, es la que va a entrar por R1 y en este caso por R2. Por eso lo sumamos, porque 10 más 3, 13 y por ambas está pasando I1, ¿verdad? Pero vemos que también al mismo tiempo está entrando una corriente I2 por la resistencia 2.
pero lo está haciendo en sentido opuesto. Veamos, mientras esta corriente entra de arriba hacia abajo, I2 entra de abajo hacia arriba, entonces va en sentido opuesto. Por lo tanto, aquí vamos a colocar menos la resistencia 2, que es 3 por I2. Lo ponemos negativo porque la corriente I2 entra en sentido opuesto por esa resistencia. De acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, esto va a ser igual a la FEN. Y la FEN es el voltaje de la batería, que en este caso es 12 voltios. 12 voltios. Entonces aquí tenemos ya la primera ecuación. La segunda ecuación la vamos a sacar en la segunda malla. Entonces hacemos lo mismo. Tenemos dos resistencias, 3 y 6. 3, recordemos que es común a ambas mallas. Entonces 3 más 6 sería 9. Este 9 va con I2 porque I2 es la corriente que va entrando en la resistencia de 3 ohmios y la de 6 ohmios. Por lo tanto, 6 más 3, 9. Entonces 9 I2 lo ponemos debajo de menos 3 I2. Y mientras esta corriente entra de abajo hacia arriba, la otra entra de arriba hacia abajo. Entonces ven, como ven sentido opuesto, se pone negativa. Entonces aquí sería menos 3 y 1. Y aquí ponemos el signo de suma porque es una suma la que estamos haciendo de acuerdo a la aplicación de la ley. Todo esto va a ser igual a la FEN, pero como no hay, se pone 0. Entonces vemos que tenemos acá un sistema de ecuaciones con dos variables, que son I1 e I2. Entonces, este sistema de ecuaciones lo resolvemos por el método que nosotros querramos o lo hacemos de una forma rápida en la calculadora. Y vamos a obtener el siguiente resultado. Vamos a obtener que I1 es igual a 1 amperio. I2 es igual a 0.33 amperios. Y dado que decíamos que I1 es igual a I2 más I3, I2 más I3, si despejamos I3, entonces nos queda que I1 menos I2 es igual a I3. Entonces para hallar I3 vamos a restar a 1, le vamos a restar 0.33 y eso nos va a dar 0.67. Por lo tanto I3 es igual a 0.67. Entonces hemos encontrado las tres intensidades. Entonces para I1 tenemos 1 amperio, para I2 tenemos 0.33 y para I3 tenemos 0.67.